Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y queremos invitarlos especialmente hoy a redescubrirnos. Las cosas no son iguales que antes de la pandemia. Han surgido nuevos modos de vida, han surgido cambios muy profundos en las personas, en los sistemas, en las comunidades, en los países. Hemos tenido que aprender a autogestionarnos, hemos tenido que aprender acerca del acceso a la salud, a cuidarnos, a cuidar al otro. Hubo muchas cosas que cambiaron y que no volvieron al mismo lugar, como suele suceder ante episodios o sucesos tan grandes como una pandemia que afecta al mundo y que afectó al mundo entero. Básicamente replanteamos nuestro modo de vivir. Este va a ser el tema en el día de hoy en Salud en todas las políticas. Antes de entrar de lleno a esta cuestión, lo estoy saludando para compartir, como siempre, al lado B al doctor Gabriel Barbagallo. Gaby, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, bien, Milva, bien. Acá, bueno, intentando a ver si podemos reflexionar realmente. Claro que sí. Pero sí. Vos sabés que hoy te traigo un tema que tiene que ver con algo que en esta semana, más precisamente el día 21 de marzo, es el Día de Concientización del Síndrome de Down. O sea que el síndrome de Down, desgraciadamente, lo voy a decir en estos términos, fue muchas veces estigmatizado, fue utilizado, fue tabú, fue escondido. Algunos creen que la palabra Down viene del término inglés que es hacia abajo. Claro. Y Down realmente viene del nombre de su descubridor, que es John Langdon Haydon Down, así se llamaba, que es la persona que describió a qué se debía el síndrome de Down. Él lo llamó con un nombre muy peyorativo, que no voy a decir, pues son chicos que tienen algún grado de déficit intelectual, y tienen algún trastorno físico, como pueden ser, son de talla baja, tienen algunas características físicas, pero son unos seres, todos conocimos, seres que son encantadores, son chicos de un afecto infinito, te diría. Son personas normales, no son enfermos, son chicos que tienen una característica genética determinada que se denomina realmente trisomía del par 21, que tiene que ver con sus cromosomas. Claro. La trisomía del par 21, o sea, para que se tenga una idea, en el gráfico lo estamos viendo, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Y vemos, tanto del 1 al 23, viene la mitad de un progenitor y la otra mitad del otro progenitor. En el par 21, en vez de ser 2, son 3, como muestra la figura. Esa es la única alteración que tiene y eso es lo que le provoca estos trastornos. ¿Por qué se tomó el 21 de marzo? Bueno, porque es la trisomía del par 21, es el 21 del 3. Por eso la Organización Mundial de la Salud tomó el día 21 de marzo como el día de concientización respecto de los chicos con síndrome de Down. Como te dije, pueden tener trastornos cognitivos, menor desarrollo. Muchos de los problemas que pueden tener se pueden resolver por cirugías, hernias, a veces no tienen bien el cierre de los músculos abdominales. Incluso hay que investigar que no tengan cardiopatías congénitas, pero son chicos que hoy ya están totalmente incorporados e incluidos en la sociedad absolutamente y al trabajo, una cantidad de trabajos que pueden hacer. Por eso es bueno tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado, la selección argentina de síndrome de Down salió subcampeona del mundo en Brasil. Tan subcampeona del mundo, ahí la tenemos en pantalla, tan subcampeona del mundo como la selección de Argentina mayor, que en el 2014 salió también subcampeón, también en Brasil. Son chicos que compiten libremente y pueden llegar a mucho más de lo que uno imaginaba cuando esta enfermedad se describió. Por eso, para terminar, me gustaría dejar una reflexión, que por favor nunca más se utilice la palabra mogólico como un insulto. Mogólico es un término casi peyorativo que toma porque los rasgos de estos chicos se parecen a los habitantes de Mongolia. Exacto. Por eso se les llama así, con lo cual ya eso también está mal. Por supuesto. O sea, nunca una enfermedad se puede nominar por un parecido. ¿Vos te acordás lo que era el labio leporino? El labio leporino es porque se parece a la liebre, hoy se llama fisura labial. Está mal dicho el labio leporino y tampoco se puede decir mogólico a los chicos que tienen esta alteración genética y mucho menos utilizarla como un insulto. Así que por favor, porque lo escuchamos muchas veces, incluso en algunos comunicadores, en algunos comentarios, por favor, la palabra mogólico, tenés muchas variantes para insultar a la gente, pero nunca la palabra mogólico. Sí.
Esperemos conciencia en esto. En todo eso, en esto y en todo, en tratarnos bien, en no utilizar ningún tipo de calificación que define a una persona para insultar a otra. Nada que ver tiene eso con la vida. El idioma tiene muchas palabras para insultar, si querés. Por ejemplo, es cierto. Bien, Gaby, siempre es un placer escucharte, pero quédate con nosotros. Dale. Porque estamos proponiendo en el programa de hoy hacer una especie de revisión, ¿no? La pandemia no es algo que hayamos superado todavía, que hayamos pasado. Todos analizan y consideran que va a llevar mucho tiempo entender el impacto que sufrimos, desde lo psicológico especialmente, pero también desde las cuestiones físicas. Hay muchas cosas que todavía están por descubrirse. Lo cierto es que quisimos hablar con la gente en la calle y consultarles acerca de cómo aprendimos de alguna manera a autogestionarnos en cuestiones de salud. Hubo muchas prácticas y muchos protocolos que tuvimos que empezar a implementar todos, desde el uso del barbijo hasta el lavado de manos, el alcohol en gel, entender los protocolos para vincularnos y para aislarnos. En fin, la pandemia nos ha puesto en un lugar distinto definitivamente a todos. Esto decía la gente cuando salimos a la calle. Hubo dos tipos de salud. Primero el tema de la salud física, obviamente costó porque el encierro dificultaba todo lo que sea el entrenamiento. La mala alimentación también tenía mucho que ver. Luego el tema de la salud mental, la falta de socializar, de verse con amigos, relacionarse. Es algo que costó mucho volver a agarrarle el ritmo nuevamente. Bueno, básicamente no se podía ir al médico, entonces difícilmente uno podía ocuparse de su salud. Sí, si queríamos hacer una consulta o teníamos algún problema de salud, teníamos que llamar y tener un horario, incluso hasta para sacarte sangre tenías que llamar al laboratorio, tener un horario, ir a ese horario, pero se podía. Más allá de la pandemia, de los cuidados de distanciamiento y bueno, del uso de barbijo, ¿no? Y todas las precauciones, traté de seguir haciendo actividad física, ¿no? Haciendo o running o bicicleta, ¿no? Todo dentro de se puede. Bueno, definitivamente a nadie le pasó por alto la pandemia, a todos nos significó un cambio de actitud y posiblemente, Gaby, pienso, vos lo sabrás más como médico, una enseñanza, tal vez un curso acelerado, te diría, un curso acelerado que también nos planta de otra manera para aprender a seguir cuidándonos de aquí en adelante y estar más atentos a un montón de cosas, me parece, ¿no? Sí, primero, la verdad que más que acelerado fue abrupto, porque tuvimos que pasar del 19 de marzo al 20 a un mundo absolutamente distinto. Sí. Con lo cual, los famosos periodos de adaptación acá fueron sorteados abruptamente. Yo creo que el estado de pandemia nos enseñó a que es necesario mirarnos hacia adentro. Nos dio la oportunidad de mirarnos hacia adentro. Muchas veces no nos deteníamos a mirarnos hacia adentro. Cuando digo hacia adentro no es solamente de introyectar nuestra personalidad y nuestra vocación. Hablo de lo físico también. Claro. De estar atento a síntomas. Esto de perder el olfato, por ejemplo. Yo no sé cuántas veces habemos tenido casos parecidos y jamás le dimos importancia. Porque es algo muy fino perder el olfato. Sí. Y la gente estaba pendiente de eso. O sea, nos empezó a enseñar, la pandemia nos enseñó a poner atención en nuestro organismo. Si bien quizá en algunos casos nos abandonó, o sea, dejamos de atendernos por miedo a salir a la calle, por miedo a hacer chequeos, me parece que definitivamente nos enseñó a prestar atención a cada uno de los signos que el cuerpo nos da, porque el cuerpo siempre nos da signos, siempre nos da signos. De cualquier enfermedad, siempre te manda un signo y nos enseñó a estar atentos a eso. Pensaba algo muy breve, Gaby, antes de pasar al próximo tema. Aprendimos que hoy por hoy, más allá del COVID, con un resfrío no vas a trabajar, ¿no es cierto? Así es. Hemos aprendido que el barbijo protege al otro y nos protege a nosotros mismos. Entonces, antes era normal ir a trabajar engripado, estar estornudando, tener un resfrío, tener fiebre y estar al lado de un compañero de trabajo. Hoy ya eso no es aceptable. Compartir utensilios. Bueno, cosas que me parece que hacen de nuestra vida un poco más de calidad y de prevención de otras enfermedades. Bueno, ¿no? ¿nos tiene que dejar algo bueno? Ay, sí, esperemos. Esto, por ejemplo. Bueno, hablando de la pandemia, fueron tiempos muy difíciles para todos, pero especialmente para el personal de salud. Es, como siempre decimos, inconmensurable el esfuerzo que hicieron, es eterno el agradecimiento que tenemos para este sector. Lamentamos profundamente cuando padecieron la enfermedad en primera persona y padecemos a aquellos profesionales de la salud que no están más porque murieron prácticamente cumpliendo un deber, como era el de curar, y se contagiaron. En todo ese contexto hubo una reorganización, como decíamos con el doctor Barbagallo, casi inmediata, casi abrupta de todo para poder seguir adelante. Y la tecnología en toda esa transición fue un elemento clave.
La tecnología y la digitalización de algunos procesos cotidianos se han introducido en los últimos años en la vida de todos. La salud no quedó ajena a toda esta transformación, si bien con la complejidad y la sensibilidad de este tema en particular, fueron apareciendo herramientas que permitieron, por ejemplo, potenciar la telemedicina. La posibilidad de dar un acceso a un profesional en forma remota, sobre todo cuando cuestiones geográficas críticas, ya sea por ubicación o por distancias, se daban como impedimento, ha sido realmente una gran oportunidad y en los últimos años previos a la pandemia venían en un aumento sostenido. Durante la pandemia, la restricción al acceso de salud no quedó limitada, por ejemplo, a una dificultad geográfica. Se hizo extensiva a todas las áreas y a todos los ciudadanos. Y realmente la oportunidad de poder ver a un profesional a través de una videoconsulta o de herramientas que podían darle la oportunidad de hacerlo en forma remoto, se potenciaron y se vieron en muchos casos como la única manera de acceder al sistema. Esta situación de alguna manera forzada en el uso de, por ejemplo, la telemedicina, se vio muy capitalizada sobre todo por lo que fue la aceptación cultural de este tipo de propuestas asistenciales y principalmente por la aceleración de la generación de leyes y regulaciones de la actividad. El aumento exponencial de la utilización de estos formatos obligó a legisladores, a autoridades sanitarias a sentarse y a través de decretos y también de una ley brindar un marco regulatorio donde la actividad se pudo desarrollar en un contexto mucho más amigable. Sinceramente creo que la telemedicina tuvo un rol protagónico y un aporte enorme en toda la situación que atravesamos en el periodo de la pandemia. Es muy importante la apertura de los nuevos centros de vacunación. Esto lo que permite es darle mayor accesibilidad a la población, que tenga la posibilidad de, sin demasiadas complicaciones, lograr tener un calendario de vacunación completo. Nosotros hemos visto que en el contexto de la pandemia, en estos 2 últimos años, se han bajado las coberturas de vacunación, donde eso nos lleva a un riesgo de las enfermedades que nosotros ya teníamos controlado empiecen a reemerger. Y esto es posible porque nosotros disminuimos mucho las coberturas en nuestra población. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer la consulta en los profesionales de la salud para ver cómo debemos actualizar nuestros calendarios de vacunación. Y sobre todo en aquellos que somos más vulnerables por edad, porque tenemos enfermedades persistentes, pensar en la vacunación de invierno, en vacunación de influenza, vacunación antineumococo. Todos los esquemas de vacunación debemos actualizarlos. No hay edad para las vacunas. Las vacunas hay calendario para el paciente pediátrico, para la embarazada, para el adolescente y para el adulto. Es muy necesario nuestro compromiso personal a tener un calendario adecuado. La vacuna no es un bien individual, sino también es un bien social, donde vamos a disminuir las enfermedades en la población general. El hecho del compromiso de los centros Rossi, donde puede permitirle la accesibilidad a la población, es algo muy importante pensando en la prevención. Si nos ponemos a pensar, fue muy difícil soportar la cuarentena. Fue difícil para todos, para los que estaban con su familia 24/7 y para los que estaban solos. La soledad fue un rasgo característico de la pandemia y eso enfermó mucho. Enfermó de tristeza, enfermó de depresión, enfermó de nostalgia.
Hubo abuelos que durante meses no pudieron ver a sus nietos, no pudieron ver a sus amigos, no podían salir de casa. Gente que vive sola y que se encontraba sola. Bueno, se activó una red de gente solidaria, de gente que se ocupaba de alguna manera de acercarse a aquellas personas que, recordemos que en un momento no se podía salir casi ni hacer las compras. Bueno, le hacían las compras porque eran de riesgo, las personas adultas mayores no podían salir. Se activó toda una solidaridad dentro de los barrios, de los edificios, entre la gente. De todos modos, las secuelas quedaron y sigue siendo hasta el día de hoy la salud mental una consecuencia de la pandemia. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que será la pandemia que viene en los próximos años, porque todavía no se sabe hasta cuándo vamos a estar hablando y curando las secuelas que nos dejó el COVID-19 en nuestra salud mental. La pandemia de coronavirus desatada a fines del 2019, que llegó a nuestra región de las Américas en los primeros meses del 2020, ha sido y sigue siendo hoy, en el año 2022, una verdadera catástrofe sanitaria como ha habido muy pocas en la historia, con características especiales que seguiremos estudiando durante décadas a partir de hoy. Se escribirán libros, ficciones, cientos de tesis de doctorado, artículos científicos. Tenemos mucho por aprender todavía. Sí sabemos que la pandemia vino a revelar el mundo básicamente injusto en el que vivimos y que gran parte de la población mundial no pudo recibir la ayuda a la que tiene derecho. Gran parte de la población del mundo no pudo hacer cuarentena en condiciones humanamente aceptables. Entonces, también tenemos que abrir un abanico para considerar la pandemia según las regiones del mundo, según las clases sociales y según un esquema básicamente desparejo e injusto. Desde el punto de vista de la salud mental, la pandemia abrió una oportunidad, una ventana, para que psiquiatras y psicólogos podamos salir a recordar a las autoridades políticas, a las autoridades sanitarias y a la sociedad en general la importancia de considerar la salud mental como parte de la salud. Por motivos que no vienen ahora al caso, en general se sostiene desde los medios de comunicación y los medios productores de subjetividad una noción reduccionista de salud, reduccionista hacia el aspecto biológico, olvidando los otros aspectos que forman parte de la salud como derecho, de la salud como estado psicofísico, de la salud como valor social y de la salud como objetivo estatal en una sociedad organizada que considera a la salud como un derecho y por lo tanto tiene que garantizarlo, asistirlo, financiarlo, planificarlo. Y estamos bastante atrás en ese sentido. En mayo del 2020, una conferencia de prensa muy importante hecha por el secretario general de Naciones Unidas puso muy tempranamente en la pandemia sobre la mesa el tema de la salud mental. Hemos visto, seguimos viendo una profunda afectación de los indicadores de salud mental a partir de la crisis pandémica, con un aumento muy grande de consultas por ansiedad, por depresión, por tentativas de suicidio, etc., en todas las edades, tendencia que probablemente se refuerza en los próximos tiempos y que va a requerir la mayor de las atenciones por parte de los estados nacionales y subnacionales. Tenemos mucho por aprender y tenemos mucho por cuidar a partir de lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo en pandemia. Cuando el COVID apareció en nuestras vidas, cuando la pandemia invadió el mundo, cuando la cuarentena definió nuestro día a día, hubo que, entre otras cosas, volver a aprender a trabajar. ¿Cómo trabajábamos? Desde todos lados hubo que articular de manera inmediata los sistemas para que la gente pudiera seguir trabajando desde su casa, quienes podían hacerlo. Algunos éramos esenciales. Y eso también conllevaba una situación bastante particular, porque había que salir a trabajar, había que salir a la calle y volver a los lugares de trabajo cuando todavía no teníamos muy en claro de qué se trataba este virus y hasta dónde nos podía afectar.
Recuerdo como muy presente el miedo de volver a casa, siendo periodista, de volver a casa después de trabajar en el noticiero y en los primeros días, en las primeras semanas, tener miedo de traer el virus. No sabíamos si venía en la ropa, si venía con nosotros, si estaba en el aire. Todo eso nos pasó mientras íbamos adecuando las maneras posibles de seguir trabajando. Pero hubo gente que no pudo trabajar. Hubo gente que tuvo que cerrar sus negocios, hubo gente que no tuvo ingresos, hubo una afectación muy grande también, una rotura del trabajo en ese tiempo. La pandemia nos obligó a muchos a seguir adelante con lo que veníamos y a otros tantos a reinventarse, a buscar nuevas salidas. Esto va a ser también una marca que nos va a quedar para siempre. También el trabajo cambió a partir de la pandemia. Para hacer teletrabajo de manera adecuada, de manera oportuna, de manera efectiva, se requieren procesos, se requiere infraestructura, se requiere una cultura, se requiere un liderazgo para poder trabajar de esta manera. Y fundamentalmente, lo que se requiere es que el colaborador disponga en su hogar de la infraestructura necesaria. Eso quiere decir la conexión a internet, eso quiere decir también la posibilidad de tener un espacio físico para hacerlo, la luminosidad, la temperatura, la capacidad de trabajar concentrado sin ser interrumpido. Y obviamente son muy pocas las personas que disponen de todas estas características, sumado a lo que sería la ergonomía que vos tenés que tener para poder trabajar de manera realmente eficiente, confortable y saludable, fundamentalmente. Esto es lo que tenemos que visualizar como las cuestiones fundamentales. Obviamente que tiene muchas ventajas porque uno aprovecha mucho mejor el tiempo, porque uno puede trabajar desde el lugar de preferencia, porque uno no invierte tiempos ni recursos, ni invierte otro tipo de cuestiones en lo que es la actividad laboral. Ahora también tiene desventajas. Por ejemplo, que la gente tiende a trabajar mucho más porque no hay corte de trabajo y no trabajo. Segundo, que se mezclan los planos, el plano profesional y laboral con el plano social, con el plano familiar. Todo está en el mismo ambiente. Tercero, que perdemos la posibilidad de conectarnos, el capital social, la posibilidad de conectarnos con otros permanentemente y ver más allá de lo que es una pantalla y ver más allá de lo que es la conexión a través de alguna aplicación. Y hay algo que no es menor y tiene que ver con la colaboración, con la cooperación, con lo que es la conexión humana de manera mucho más profunda. Y hay algo que hoy se está estudiando que es lo que se llama el Zoom fatigue o la fatiga del Zoom. Y es que uno cuando está trabajando no se mira en un espejo todo el tiempo. Cuando uno trabaja a través de estas plataformas, cuando uno hace este teletrabajo, lo que sucede es que todo el tiempo te estás mirando una pantalla y esto también genera un estrés adicional al estrés de tener que estar, y esto también es un tema importante, dependiendo que la conexión a internet funcione y funcione bien y no se te corte en el momento menos pensado. Bueno, y ya más de 2 años de que comenzara la pandemia, de que se nombrara el COVID-19, quisimos tomarnos este ratito para reflexionar sobre las cosas que nos dejó, que todavía nos deja, que cambiaron. Gaby, me gustaría pensar, vos decías algo bueno nos tiene que haber dejado, ¿no? Pero me gustaría pensar que en algún punto nos enseñó también a registrar al otro. Cuando nos pusimos el barbijo, después de tanta controversia, entendimos que el barbijo era para cuidar al otro. Y creo que eso es algo que no sé si llegó para quedarse, pero sí nos hizo tomar conciencia de la salud del otro, de la propia y la del compañero, la del amigo y la del desconocido también, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de pandemia incluye al otro, si no, no es pandemia. Partimos de la base de la definición, si no es una enfermedad de una persona. Claro. Al definir como pandemia o epidemia o endemia, no importa cuál sea, pandemia es porque abarca los 5 continentes, es porque está incluido el otro. Entonces vos tenés que entender, cuando vos asumiste el estado de pandemia, entendés que la salida es salir con el otro. Por eso la vacunación, por eso el barbijo, por eso el aislamiento, por eso el estornudar en el pliegue del codo, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas medidas
que son más para el otro que para vos mismo. Porque para vos mismo era no frecuentar lugares que haya mucha gente y en el caso de tener síntomas tomar un paracetamol a los fines prácticos o isoparte. Eso era todo lo que vos tenías que hacer para vos mismo. Pero la mayor parte de las cosas que hacíamos, el no ir al trabajo, el no ir a la escuela, era básicamente para proteger al otro. Me parece que esa es una gran lectura que deberíamos todos hacer. La pandemia es tal si involucra el concepto del otro, si no, no es pandemia. Y de la pandemia salimos también pensando en el Obvio, otro. obvio. Por eso la conciencia, más allá de las posturas individuales de la vacunación, si yo me estoy vacunando, me estoy protegiendo a mí, pero te estoy protegiendo a vos Claro. también. Y definitivamente es la confirmación de que era por ahí, ¿no? Una vez más la vacuna Así también es. nos rescata, ¿no? Las vacunas que siempre han cambiado y que han hecho desaparecer enfermedades y que en Argentina tenemos un calendario muy, muy completo. Hay que reconocer que la Argentina está, si no es la primera, entre las 3 primeras de mayor porcentaje de gente vacunada. Bien. Y esto hay que decirlo, porque también hemos dicho lo contrario cuando era lo contrario. Claro. Entonces me parece que y esto no es un logro de un gobierno, hay mérito, pero es un logro de una sociedad. De la gente, es un sí, logro de claro una que sociedad. sí. Una gran conciencia Y eso que es el tenemos otro. como sociedad, y eso es el otro. Gabriel, como siempre, un placer enorme. Gracias por reflexionar con nosotros. El gusto es mío, Mica. Somos Salud en todas las políticas y nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.